Bien, en el vídeo anterior veíamos la propiedad del descenso de la presión de vapor de una disolución con respecto a la presión de vapor del disolvente en estado puro. El efecto de ese descenso de la presión de vapor también interfiere en las temperaturas de ebullición y de congelación de la disolución con respecto al disolvente. Aquí, si observamos la gráfica de fases, el diagrama de fases del disolvente en estado puro, al añadirle un soluto a ese disolvente provocamos un desplazamiento, como mostramos, al transformar el disolvente en disolución, de tal manera que la temperatura de ebullición ha pasado de un valor inicial a un valor más alto, si lo comparamos a la misma presión, y sin embargo la temperatura de fusión o de congelación del disolvente ha disminuido. Por tanto, tenemos un aumento ebulloscópico, un aumento de la temperatura de ebullición al añadir soluto, por esa disminución de la presión de vapor. Por tanto, el punto de ebullición se alcanza a temperaturas más altas y por la misma razón tenemos un descenso crioscópico, un descenso del punto de congelación, de tal manera que la temperatura de fusión, la temperatura de congelación, pues desciende a temperaturas más bajas. Ese cálculo para disoluciones diluidas y no electrolizables se realiza mediante las ecuaciones deducidas por Raoult, que son las dos que mostramos en pantalla. El aumento ebulloscópico, la variación de la temperatura de ebullición, va a ser igual a la temperatura de ebullición de la disolución, que es mayor, menos la temperatura de ebullición del disolvente puro, que normalmente vamos a considerar agua, y eso lo calculamos como la constante ebulloscópica, una constante propia de la ebullición del disolvente, ebulloscópica molar del disolvente, por la molalidad de la disolución, Recordemos que la molaridad se calculaba dividiendo el número de moles de soluto por kilogramos de disolvente. Y a la hora de calcular el descenso crioscópico, que es lo mismo que decir la temperatura de congelación del disolvente puro menos la temperatura de congelación 2 o final, que es más baja, va a ser igual a una constante, pero en este caso constante crioscópica, por esa molalidad. Esto en el caso de disoluciones diluidas y no electrolizables. ¿Qué ocurre si en vez de tener disoluciones diluidas y no electrolizables tenemos electrolitos? Veámoslo. En el caso de tener electrolitos, estos incrementos dependerán también del número de partículas de la disolución. Así, la variación de la temperatura de ebullición será la constante ebulloscópica por la molalidad y por el número de partículas. Y en el caso de la temperatura de congelación, pues exactamente igual, pero variando la constante ebulloscópica por la constante crioscópica. Veamos un ejemplo. En este ejercicio nos dicen: calcula las temperaturas de ebullición y congelación a la presión atmosférica de una disolución de azúcar en agua, por tanto el azúcar es un soluto no electrolizable, sabiendo que su concentración es 0,85 molal y que los valores de las constantes ebulloscópica y crioscópica del agua son K sub G 0,52 y K sub C 1,86 grados centígrados por kilogramo y por mol. ¿Vale? Ya nos dan las soluciones ahí, pero vamos a ver cómo se llega a esas soluciones. Hemos definido la variación de la temperatura de ebullición o aumento ebulloscópico a la diferencia entre la temperatura de ebullición final, que es mayor, menos la temperatura de ebullición inicial, que es la del disolvente en estado puro. Que puesto en nuestro caso estamos disolviendo azúcar en agua, esta temperatura de ebullición sabemos que son 100 grados centígrados. Y eso, según la ley derivada de Raoult, es igual a K sub G por M. Siendo la constante ebulloscópica 0,52 y dada la molalidad de 0,85, obtenemos un valor de 0,44 grados centígrados.
Por tanto, la nueva temperatura de ebullición, la temperatura de ebullición final, que es la que me piden, será esos 0,44 más la temperatura de ebullición inicial. Por tanto, 100,44 grados, que como vemos coincide con esa solución que teníamos ahí mostrada. ¿Y cuál será el descenso crioscópico, el descenso de la temperatura de congelación? Pues sería la temperatura de congelación inicial menos la temperatura de congelación final. Y eso es igual a la constante crioscópica por la molaridad. La temperatura de congelación inicial es la del disolvente en estado puro, que sabemos que son 0 grados centígrados. Y si calculamos constante crioscópica 1,86 por la molaridad, que es 0,85, nos da un valor de 1,581 grados centígrados. Por tanto, la temperatura de congelación final sería 0 menos eso, total, menos 1,58 grados centígrados. Veamos otro ejercicio. Nos dicen ahora, en 100 gramos de agua disolvemos 10 gramos de cloruro de calcio. Hallar las temperaturas de ebullición y de congelación de disolución si el soluto se encuentra disociado un 60%. No nos haría falta ni que nos dijesen que el soluto se encuentra disociado un 60%. Ya deberíamos habernos dado cuenta, al habernos dado un compuesto iónico, una sal, como es el cloruro de calcio, que tenemos una disolución de un electrolito. En este tipo de disoluciones tenemos que tener en cuenta que al añadir un soluto salino a una disolución, el soluto salino tiende a disociarse en iones calcio, esto es un proceso reversible, en iones calcio y en este caso 2 iones cloruro. De tal manera que por cada mol que añadimos se va a disociar una cantidad alfa y una cantidad 2 alfa. ¿Y qué nos quedará? Pues si de un mol se disocia alfa, nos quedará 1 menos alfa. Si contabilizamos el número total de partículas, número de partículas que hay disueltas ya no es 1, como en el caso del soluto no electrolizable, que añadimos un mol y por cada mol hay un mol, hay una partícula. Bueno, una partícula, consideremos que el mol es una única partícula, para que lo entendamos. En este caso es por cada mol que añadimos, vamos a tener un total de ¿cuánto? Pues de 1 menos alfa más 2 alfa. Por tanto, 1 más 2 alfa. Por cada mol de partículas vamos a tener en total de, teniendo en cuenta que alfa en nuestro caso es el 60%, pues 1 más 2 por 0,6, total 2,2. Por cada mol que añadimos tenemos 2,2 moles de partículas disueltas. Si nos piden en este caso que calculemos también la variación de la temperatura de ebullición, hemos visto que es la constante ebullioscópica por la molaridad y ahora multiplicada por ese número de partículas, número de ionización que tenemos ahí. Entonces, en este caso tendríamos K sub G 0,52, molalidad, no nos daban la molalidad, por tanto hemos de calcularla previamente. Y recordemos que la molalidad se calcula como el número de moles de soluto partido por kilogramos de disolvente, que en nuestro caso es el agua. Y el número de moles de soluto sería pues masa de cloruro de calcio 10 dividido entre la masa molar del cloruro de calcio, que sería un dato del problema, lo escribimos aquí arriba, y la masa molar del cloruro de calcio es 111, por tanto dividido entre 111 y dividido entre kilogramos de agua, que como tenemos 100 gramos de agua, pues será 0,1. Eso nos da un valor de 0,9. Bueno, colocamos eso en la ecuación, 0,9, y multiplicamos por 2,2. Y eso nos da un valor de 1,03 grados centígrados. Es decir, que el aumento ebullioscópico es de 1,03 grados centígrados, por lo que la temperatura ebullioscópica final será igual a 100
grados, que es la temperatura inicial, más 1,03 grados centígrados, por tanto 101,03 grados centígrados. Y para calcular el descenso crioscópico, pues sería la constante crioscópica por la molaridad y por el número de partículas. Por tanto, 1,86 por la molaridad 0,9 que hemos calculado, por el número de partículas 2,2, y eso nos da un valor de 3,68 grados centígrados. Por tanto, la temperatura de congelación final, que es menor que la inicial, sería 0 menos esa cantidad, por tanto, menos 3,68 grados centígrados. Y la última propiedad propia de las disoluciones es la propiedad de la ósmosis. Se llama ósmosis al proceso de transferencia de disolvente puro a través de una membrana semipermeable desde una disolución diluida a otra más concentrada. Es un proceso natural que ocurre simplemente por tener en contacto dos disoluciones, una disolución más diluida junto a otra disolución más concentrada, separadas por una membrana semipermeable, como indicamos aquí. Como consecuencia de la ósmosis, desde ese intercambio de disolvente, lo que ocurre es que el nivel, si tuviésemos estas dos disoluciones en este tubo en U, el nivel de líquido subiría en la disolución más concentrada, partiendo del disolvente que entra de la zona más diluida, hasta que los niveles de concentración se igualen. Eso provoca una diferencia de nivel total y por tanto una presión hidrostática sobre esa membrana, que es a lo que se conoce como la presión osmótica. Por tanto, pasarán moléculas de agua hasta que la presión que ejercen las moléculas de agua para entrar se iguale con la presión hidrostática de la columna de líquido. En ese momento se alcanza el equilibrio de este proceso y al valor de esa presión hidrostática que impide el proceso de ósmosis se le denomina presión osmótica. ¿Y cómo calculamos la presión osmótica? Pues para calcular la presión osmótica se utiliza la ecuación de Van Hoff, que estableció que la presión osmótica de una disolución obedece a una ecuación del mismo tipo que la presión de un gas ideal. A la presión osmótica, que se denota con la letra griega pi, sería igual, ¿vale?, pues a el número de moles por R por T y partido por V. Pero el número de moles partido por V, ¿qué es? Pues el número de moles partido por V en una disolución es la molaridad. Por tanto, podemos calcular la presión osmótica como molaridad por R y por T. Y cuando la sustancia es un electrolito, pues al igual que en las propiedades anteriores, hemos de tener en cuenta la ionización de ese electrolito y por tanto la presión osmótica sería igual a molaridad por R por T y por el número de partículas. Veamos un par de ejemplos. Antes de ello, aclarar pues algunos términos que pueden ser útiles cuando hablamos de disoluciones en contacto. Cuando las dos disoluciones que se separan por esa membrana semipermeable son disoluciones que tienen la misma concentración y por tanto la misma presión osmótica, decimos que estamos ante la presencia de disoluciones isotónicas. Sin embargo, cuando tengan concentraciones y por tanto presiones osmóticas diferentes, a la de mayor presión se la llamará disolución hipertónica y a la de menor presión se le llamará disolución hipotónica. Y en este caso pues pasará disolvente del medio de menor concentración al de mayor concentración. Bueno, pues que nos quedemos con esos tres términos: las disoluciones isotónicas, disoluciones hipertónicas y disoluciones hipotónicas. Vemos el ejemplo. Dice aquí en este ejercicio: aunque el agua del mar es una disolución acuosa, en la cual se puede encontrar más de la mitad de los elementos de la tabla periódica, su composición se puede considerar de forma bastante aproximada a una disolución
0,55 molar de cloruro de sodio. Calcula la presión osmótica del agua de mar a 15 grados. Bueno, pues hemos de darnos cuenta, al igual que en el ejemplo anterior, que el cloruro de sodio es una sal y por tanto es un electrolito. De tal manera que el cloruro de sodio, al diluirse en agua, se disocia en iones sodio y en iones cloruro. Por tanto, por cada mol dará lugar a alfa, alfa, y nos quedaría 1 menos alfa. Y a falta de datos, hemos de recordar que las sales, en general, salvo que nos digan lo contrario, son electrolitos fuertes. ¿Y los electrolitos fuertes qué quiere decir? Pues que se disocian totalmente. El disociarse totalmente, ¿qué significa? Que alfa tiende a valer aproximadamente 1. Por tanto, si yo calculo el número de partículas, que sería igual a 1 menos alfa más alfa más alfa, por tanto, 1 más alfa, cuando alfa vale 1, ¿eso qué implica? Pues que 1 más 1, el resultado es 2. Para el cloruro de sodio, por cada mol que entra, tendremos 2 moles de partículas disueltas. Con eso ya podemos calcular la presión osmótica, y la presión osmótica, que sería igual a molaridad por R y por T, y por el número de partículas, nos daría un valor de molaridad 0,55, R 0,082, la temperatura, que son 15 grados, por tanto 288, y por 2. Y haciendo ese cálculo nos da el valor de la solución que mostramos ahí, que son 26 atmósferas. Y veamos un último ejemplo. Dice, calcula la presión osmótica de 500 centímetros cúbicos de una disolución de carbonato sódico del 10,72% y 1,105 gramos por centímetro cúbico de densidad si el carbonato se disocia un 35%. En este caso nos están diciendo que a esa temperatura de 20 grados el carbonato de sodio no está disociado totalmente. Y para calcular la presión osmótica necesitamos también calcular la molaridad, que no nos dan, puesto que nos expresan la concentración en tanto por ciento. Bueno, pues veamos esas dos cosas. Nosotros sabemos que para calcular la presión osmótica vamos a necesitar la molaridad, que aún no sabemos, por R, por T y por el número de partículas. Por tanto, lo primero que nos interesa es calcular esa molaridad y ese número de partículas. ¿De dónde sacamos el número de partículas? Pues al igual pues de la ecuación de ionización. El carbonato de sodio, Na2CO3, al disociarse formará 2 iones sodio más un ion carbonato. Por tanto, por cada mol que diluimos, se formará 2 alfa alfa y nos quedará 1 menos alfa. Por lo que el número de partículas será igual a 1 menos alfa más 2 alfa más alfa, o lo que es lo mismo, 1 más 2 alfa. Y puesto que nos dicen que alfa es el 35%, es decir, 0,35, pues 1 más 2 alfa dará igual a 1,7. ¿Qué nos queda ahora? Calcular la molaridad. Y la molaridad es el número de moles que hay en un litro. Por tanto, si expresamos el volumen en litros, sabiendo que tenemos 0,5 litros, y con la densidad, sabiendo que hay 1,105 gramos de disolución en cada centímetro cúbico, que expresado en litros son 0,001 litro, y sabiendo que en esa disolución hay 10,72 gramos de Na2CO3 por cada 100 gramos de disolución, ya tendríamos los gramos de soluto que hay en un litro, pero lo que queremos son los moles, que es el valor de la molaridad. Y el valor de la molaridad lo calculamos sabiendo que un mol de Na2CO3 son 106. Bueno, pues si hacemos ese cálculo, nos da un valor de 0,56 molar. Con ello ya podemos calcular la presión osmótica
y la presión osmótica sería 0,56 de la molaridad por 0,082 por la temperatura, que en este caso nos dicen que es 293, y por el número de partículas, que es 1,7. Y eso nos da un valor de 22,87 atmósferas.